Recientemente, el mundo se paralizó por la tragedia de la inmersión del Titán, quien se hundió e implosionó con 5 tripulantes, los cuales pagaron $250.000 por cada boleto, y firmaron un escalofriante contrato que estipulaba que de haber un accidente no responsabilizaban a la compañía. En la historia marina y submarina han ocurrido accidentes, y hoy haremos un recuento de los 5 accidentes más trágicos de submarinos de toda la historia, en los cuales presenciaremos desde submarinos nucleares hasta un submarino que con ayuda de una cápsula salva muchas vidas de sus tripulantes. Así que ponte cómodo y acompáñame en esta inmersión submarina. Squalus. Era un submarino de diésel eléctrico. Todo aconteció la madrugada del 23 de mayo, en que se dirigían a su 19ª inmersión, cuando de repente el submarino, por razones que nunca se han determinado o divulgado, la válvula de inducción de aire principal del motor no se cerró correctamente, lo que permitió al agua de mar brotar rápidamente en los compartimentos de popa. De inmediato, el equipo de tripulantes intentó cerrar la válvula de inducción y bombear oxígeno con el fin de tratar de levantar el submarino, mientras paralelamente intentaban apagar las baterías del submarino, antes que explotara con torrentes de agua. Dichos torrentes de agua inundaron rápidamente el compartimento de baterías, pero para fortuna de los tripulantes, la maniobra de apagar las baterías se concretó, lográndose apagar. Sin embargo, el barco se oscureció rápidamente y cerraron las puertas de emergencias, evitándose que las filtraciones inunden el submarino. Ahora, los tripulantes estaban a salvo, sin embargo el oxígeno era limitado y podía terminarse en cualquier momento. Ante la difícil situación del Squalus, el submarino trató de pedir ayuda con cohetes de humo teniendo éxito, llamando así la atención de un barco, el USS Skelping. Al enterarse la marina del avistamiento del submarino Squalus, se hizo una llamada a la unidad de buceos experimental, dirigidas por Charles el Sueco Mansen, quien había desarrollado una especie de campana para usarla en un rescate. Esta invención de Mansen sería usada por primera vez y se daría inicio a uno de los mejores rescates más impresionantes de toda la historia que jamás se haya visto, que fue muy mediática ya que las personas de aquella época seguían los pormenores de este suceso a través de las radios. Al mando de Charles el Sueco Mansen, en esta oportunidad se pondría en marcha la operación de rescate del submarino Squalus, en la que buzos bajarían hacia las profundidades marinas a 240 pies a fin de hacer las labores necesarias para que la campana de buceo pueda descender, y así fue como se llevó a cabo. La campana descendió y los marinos subirían a la campana y luego se ascendería a la superficie poniéndolos a salvo. Sin embargo, en este trayecto ocurriría una anécdota curiosa, pues la campana al descender llevaba alimentos como sopas, por motivo de que los marinos estaban casi un día entero bajo el mar, por ende se llevaban alimentos en la campana para saciar el hambre de los marinos. Ello fue tomado con muy buen ánimo por los marinos náufragos, que se atrevieron a bromear. Incluso se recuerda la anécdota de que uno de los marinos al recibir su sopa dijo: ¿y dónde diablos están las servilletas?, obviamente en tono sarcástico, lo que debió desatar la risa entre sus colegas. En total, aquel día la campana hizo 5 inmersiones para lograr salvar a los marinos. Aquella tarde la campana logró salvar 33 vidas, y aquellos buzos que desarrollaron la misión exitosa fueron condecorados con honores. Y ahora en pantalla estás viendo. Después de la exitosa operación, el equipo del Sueco Mansen rescató el submarino, quien fue objeto de reparaciones y otra vez en el año 1940 fue puesto a servicio, pero bajo otro nombre, ya no como Squalus, sino como Sailfish, y fue prohibida la mención de su nombre anterior bajo pena de castigo. Sin embargo, los marinos le llamaban Squalfish, una mezcla del nombre anterior con el actual. Sin duda este fue un caso marino impactante por el rescate sin precedentes que salvó 33 vidas y que hizo posible que el submarino náufrago vuelva a funcionar y entrar en servicio. Lastimosamente se perdieron 26 vidas de tripulantes marinos que fallecieron cuando ingresó el torrente de agua al submarino. Puesto número 4. Submarino USS Scorpion, Estados Unidos.
En este cuarto lugar mora un submarino nuclear que realizaba una operación secreta y cuyo naufragio aún no se ha esclarecido. En plena Guerra Fría, el SS Scorpions había zarpado el 15 de febrero de 1968 desde Virginia hacia el mar Mediterráneo para realizar ejercicios de despliegue y observación en conjunto con fuerzas de la OTAN, aunque en ese momento se habló de una misión secreta, pero el 22 de mayo de 1968 desapareció. Todo ocurrió cuando habían finalizado los ejercicios de rutina en el mar. El Scorpion regresaba hacia su base realizando su última transmisión el día 21 de mayo de 1968. A las 24 horas debía de reportarse como es lo habitual en este tipo de operaciones, pero eso nunca ocurrió. Fue entonces cuando todas las alarmas se encendieron. Pasaron 6 días hasta que se declaró la emergencia y comenzó una búsqueda intensiva de la flota aeronaval. El 22 de mayo, a 400 kilómetros de las Azores, una anomalía hidrostática fue detectada desde la estación de las Islas Canarias, Terranova. Con esas coordenadas se concentró la búsqueda. 6 meses más tarde aparecieron los primeros restos sobre el fondo del océano. Se cree que el submarino nuclear estaba a 3.000 metros de profundidad en un talud abisal, a 740 kilómetros de las Islas Azores. Naufragó en aguas internacionales. Ahora, ¿por qué sucedió el naufragio? Existen varias teorías del porqué de su naufragio. Primera teoría. En el astillero naval de Norfolk se efectuaron reparaciones durante 4 meses. Sin embargo, la tragedia hizo suponer que estos arreglos se hicieron a las apuradas para que la máquina volviera a entrar en servicio, pues entonces por aquellos años Estados Unidos estaba en plena Guerra Fría con la Unión Soviética. Segunda teoría. El submarino, al realizar una maniobra llamada carreras calientes, fue ello lo que presuntamente generaría un accidente con uno de sus torpedos. Otra teoría muy creíble explica que pudo haber un fallo en las baterías que portaban los torpedos de tipo Mar 37, que eran capaces de recalentarse hasta el punto de detonar en el interior del tubo. De suceder esto, habría una vía de agua en el interior del tubo hasta el punto de llevarse el submarino al fondo del mar en pocos segundos, haciendo estallar la proa. Otra teoría, de repente de menos credibilidad, es que se le atribuye el hundimiento a un ataque de la URSS por ciertas declaraciones de dicho gobierno. Sin embargo, nunca lo sabremos, ya que gran parte de la documentación del submarino se mantiene como secreto de Estado. Sea cual haya sido la causa del hundimiento, ya sea el ataque de un submarino de la URSS o la negligencia de mantenimiento, un fallo de baterías o un fallo en una maniobra, Estados Unidos aprendió de sus errores, ya que hasta hoy no volvió a perder otro submarino nuclear. Lastimosamente, en esta tragedia se perdió a 29 marinos que eran los tripulantes del USS Scorpion, quienes yacen olvidados en las profundidades del mar. Puesto número 3. Kursk, Rusia. La tragedia del submarino Kursk ocurrió el 12 de agosto del 2000, en el que murieron 118 tripulantes, el cual fue un suceso muy mediático. En dicho suceso trágico, en el mar se encontraban haciendo unas maniobras el submarino ruso y 2 submarinos estadounidenses. También participaban en esta maniobra una delegación de marinos y almirantes de China, y este dato es muy importante para poder saber qué pasó realmente. La mañana de 12 de agosto, el Kursk iniciaba su inmersión para sus maniobras que estaban programadas. Fue de repente en ese momento cuando cortó comunicaciones con el buque Pedro el Grande, quien dirigía la maniobra. Apenas 2 horas después se registra una primera explosión a las 11:28. Y 12 minutos y 15 segundos después se desataba una fuerte explosión que terminaría con el Kursk hundido a 90 metros de profundidad. Poco después, los almirantes de Rusia y China, que estaban participando y se encontraban en el buque Pedro el Grande, lo abandonan en helicópteros, momento en el cual a su vez varios cazas se despliegan en la zona. La OTAN, por su parte, ordena el repliegue de todos los barcos que seguían la maniobra. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurrió bajo el mar? El gobierno ruso declaró la siguiente teoría. En una maniobra de aproximación, el submarino USS de los Estados Unidos de clase Toledo había chocado con la proa del submarino Kursk. Este impacto habría causado la tragedia. Sin embargo, esa es la teoría del gobierno ruso.
La versión extraoficial de lo ocurrido narra y confirma un impacto entre el Kursk y el submarino americano. A consecuencia de ello, salió maltrecho el USS Toledo de Estados Unidos. Después de este suceso, a los segundos se escuchó cómo el Kursk abría su escotilla para disparar un torpedo. Fue ahí cuando el comandante estadounidense, Memphis, se encontraba en otro submarino, ordenó disparar contra el submarino ruso. El torpedo americano, de clase Mark 48, que utilizaba uranio, penetró limpiamente el casco del Kursk, impactando la sala de torpedos, y quizá esa sea la primera explosión registrada. 2 minutos y 15 segundos después serían los propios torpedos del submarino Kursk los que acabarían hundiéndolo en el fondo del mar. A pesar de que Rusia trató de tapar el suceso solicitando a las empresas que iban a sacar al submarino que cortasen la sección afectada de la proa, las imágenes hablan más que 1000 palabras, pues se puede apreciar el orificio perfecto que hizo el torpedo americano en la banda de estribor, justo por encima donde estaban almacenados los torpedos rusos. Esta imagen desmentiría la versión oficial, pues el submarino americano, a pesar de haber impactado con el ruso, la posibilidad de hacer este orificio es casi nula. Aquel día, 118 marineros fueron los tripulantes del submarino Kursk, de los cuales quedaron 23 sobrevivientes de los impactos, quienes se refugiaron en la popa y pudieron vivir 6 horas y varios días. Sin embargo, el secretismo con el que trató Rusia los 2 primeros días antes de las filtraciones de esta noticia a los medios y posterior negación de ayuda internacional para salvar a los tripulantes vivos, despertaron sospechas de que Rusia lo hacía de forma premeditada para evitar que los sobrevivientes declarasen lo que realmente había sucedido. Con este suceso nos quedan muchas dudas, como por ejemplo de por qué Rusia no contestó con una acción militar. Sin embargo, en aquellas épocas, durante la Guerra Fría, hubo muchas situaciones similares, que se resolvieron de forma política. Todo esto bajo la teoría de la destrucción mutua. Os recuerdo lo que dijo Einstein: no sé con qué armas se peleará la tercera guerra mundial, pero la cuarta será con palos y piedras. 3 días después del hundimiento del Kursk, el jefe de la CIA estaba en Rusia. De todo este suceso se llegaron a acuerdos. Estados Unidos perdonaba una deuda anterior de la Unión Soviética y a su vez se le ofrecía un préstamo de 8.300 millones de dólares, apenas 2 semanas después del acontecimiento. No sé a ustedes, pero esto suena a una compensación económica. El tratamiento del hundimiento del Kursk, bien sobrellevado por el presidente Putin, quien solo tenía 6 meses en el gobierno como presidente, elevó su popularidad. A su vez hizo monumentos a las víctimas y también se dieron astronómicas indemnizaciones a los familiares de las víctimas. Ello elevó aún más la popularidad del presidente Putin. Puesto número 2. Submarino Komsomolets, URSS. El 7 de abril de 1989, pocos meses antes de la caída del muro de Berlín, ocurrió el hundimiento del submarino soviético Komsomolets. Komsomolets navegaba sumergido a una profundidad de 335 metros, cuando se desató un incendio en un compartimiento de ingeniería debido a un cortocircuito, y aunque las puertas estaban cerradas, el fuego resultante se propagó a través de las penetraciones de los cables del mamparo. Según las pericias realizadas, el reactor se apagó de emergencia y se perdió la propulsión. Los problemas eléctricos se extendieron cuando los cables se quemaron y el control del submarino se perdió. Se realizó una apertura de tanque de lastre de emergencia y el submarino salió a la superficie. 11 minutos después de que comenzaba el incendio, se hicieron llamadas de socorro y la mayoría de la tripulación abandonó el barco. De los 69 tripulantes, 27 sobrevivieron al siniestro y 42 fallecieron, 9 durante el accidente y posterior hundimiento, 30 en el agua por la hipotermia o heridas y 3 a bordo del bote de rescate. Ahora, ¿qué es lo que distingue a este submarino de otras tragedias y por qué ocupa este escaño? Si el número de vidas fue mucho menor a otros. He aquí la respuesta. El submarino Komsomolets es considerado el Chernóbil de las tragedias bajo el mar, pues alberga 8 torpedos estándar, estos armados con ojivas nucleares, los cuales están activos y generan una radiación desproporcional en el mar. Asimismo, un daño irreparable en el ecosistema marino.
Con Somolets se cobró 42 vidas de tripulantes y actualmente genera una radiación de miles de veces más de lo normal a causa de una fuga de plutonio en uno de los torpedos nucleares. Simplemente una tragedia de proporciones bíblicas, un Chernóbil marino. Con Somolets. Puesto número 1. Submarino USS Treasure. El Treasure es un submarino nuclear, el tercero más moderno y silencioso de su época. Entró en servicio en julio de 1960. Fue el más rápido y más sigiloso de flota de los Estados Unidos. Poseía 4 tubos lanzatorpedos. A pesar de estas características, el submarino se vio rodeado por un halo de desgracias, ya que tuvo 2 incidentes en lo poco más de 2 años que estuvo operando antes de su fatal naufragio. El primero fue el 18 de octubre de 1961, poco más de 2 meses de entrar en servicio. Tuvo un fallo en su reactor nuclear, por lo cual hizo una parada de emergencia. El barco necesitó de suministro eléctrico para volver a funcionar. Segundo incidente. El segundo incidente ocurrió en 1962, cuando el submarino fue golpeado por un remolcador mientras permanecía atacado, dañando uno de los tanques de lastres. Estos 2 incidentes puede que a la larga fueran parte del motivo de su final y fatal hundimiento. En julio de 1962 entró en reparaciones por 9 meses, volviendo a entrar en servicio el 8 de abril de 1963. Según declaraciones de un tripulante que salió del submarino para atender a su esposa en el hospital, informó que hubo un fallo en la válvula principal de succión de agua marina. A pesar de ello, al día siguiente continuaron con sus pruebas de mar. El día 9 de abril, el USS Treasure zarparía del astillero acompañado de un barco de rescate y un apoyo, el submarino Skylark, hasta llegar aproximadamente a 200 millas de la costa. La prueba que llevaría al hundimiento al submarino Treasure la iniciaron aquel día con un descenso progresivo, en comunicaciones con el buque de superficie. Para ese día se realizarían 2 pruebas de profundidad a un aproximado de 350 metros. A las 7:47 del 10 de abril de 1963, el submarino empezó a sumergirse sin problemas. La profundidad en el lugar era de 2.560 metros. A las 9 horas con 9 minutos los tripulantes informaron problemas pequeños relativos a una desviación en la posición del sumergible. A las 9:13 se detectan frases como "Intento volar, ángulo positivo". A las 9:16 el submarino se encontraba a 270 metros. Los hidrófonos del Skylark registran un evento acústico de baja intensidad, que era la implosión del submarino Treasure. Después de la implosión, la comisión investigadora, al analizar las piezas, detectó que el origen de la catástrofe fue una de las soldaduras defectuosas en unos tubos exteriores que provocaron que cada una de las válvulas internas saltaran, provocando una inundación en popa, 759 litros por segundo. La entrada de agua generó un blackout, o sea, una caída en el suministro eléctrico. Al mismo tiempo, intentaron soplar lastre, es decir, intentaron soplar aire a presión en los tanques para ganar flotabilidad. Sin embargo, estas válvulas se encontraban congeladas, impidiendo la salida del agua. Estos sucesos provocaron el aumento de peso de la popa y la caída hasta el punto del colapso del submarino, llevándolo al fondo del mar con las vidas de 129 marinos. Esta fue la desgracia número 1 en las tragedias de submarinos en la que más vidas se perdió. El submarino Treasure. Bueno, hemos llegado a la parte final de este video. Si te gustó mi contenido, te invito a que lo compartas. Y abro una pregunta, ¿tú te animarías a hacer una inmersión en el Ocean Gate o en un submarino? Cuéntame, ¿por qué lo harías o por qué no lo harías? Aquí abajo en la caja de comentarios. Mi nombre es David García y sigamos en contacto. En la descripción te dejo mis redes sociales. Que tengas muy buen día y que Dios el Señor Todopoderoso te bendiga. Gracias.